Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en su día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar esta tarde el programa La gestión financiera para emprendedores. Y es que vamos a tratarlo desde el punto de vista del área financiera, este tema tan importante en el cual cuando nosotros iniciamos una empresa como emprendedores, pues pensamos en sí en el negocio como tal, más no en lo que consiste manejar el tema financiero. Y es que la gestión financiera es una función empresarial que se centra en varias etapas. Dentro de una de ellas, muy importante, es la planificación, la dirección, el monitoreo, la organización y el control de los recursos financieros de una entidad. Para alcanzar sus objetivos financieros se incluyen decisiones que están relacionadas con tres aspectos importantes. Estos son la inversión, la financiación y la gestión de los activos. Cuando hablamos de la inversión, pues es aquella proporción de recursos los cuales el accionista, el socio, el emprendedor, el empresario pone a disposición y que espera que le retorne un porcentaje sobre su inversión. Por otra parte, está el tema de la financiación. Muchas veces el empresario opta por tomar un crédito, es decir, financiarse con dineros de terceros. Estos pueden ser bancos, pueden ser cajas de crédito, puede ser algún prestamista particular. Y por otro lado, pues también se toman decisiones que van relacionadas con la gestión de esos activos. ¿Y de cuáles activos estamos hablando? Bueno, de todos los que cuenta una empresa. Estos pueden ser inventarios, pueden ser efectivo y sus equivalentes. Estos pueden ser en sí la propiedad, planta y equipo. Cualquiera de ellos, sobre cada uno es que el empresario estará tomando decisiones. Bueno, ¿para qué sirve entonces la gestión financiera? Hay varios propósitos, dentro de los cuales vamos a enumerar 4. Uno, el primero es la maximización del valor de la empresa. Recordemos pues que si nos incorporamos a ser empresario o nos vamos a este juego de ser emprendedores, es porque lo que estamos invirtiendo esperamos que ese valor crezca. Ahí dependerá del tipo de negocio o de la oportunidad que tenemos, el cual el crecimiento de esta empresa pues va a ser mucho más acelerado o va a ser más reducido. Por otra parte, debemos de considerar la planificación y control financiero. No podemos establecer que vamos
a invertir si no sabemos la forma en la cual lo vamos a hacer, es decir, la planificación. Para ello, pues, debemos de definir un presupuesto, debemos de definir objetivos, debemos de definir cuál es ese objetivo a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte están los controles financieros, con el objetivo de que estos recursos sean bien utilizados y sean controlados de manera adecuada. Dentro de ellos, un ejemplo de un control podrá ser los inventarios. ¿Con qué frecuencia elaboramos como empresa los inventarios que tiene la compañía? Un tercer elemento o propósito es la gestión del flujo de caja. Y fíjense que aquí hay algo bien importante. Todas las empresas deben de tener, todo comerciante debe de tener un análisis del flujo de caja. Ese flujo de caja operativo, ¿verdad? Es decir, vamos a establecer cuáles van a ser mis ingresos. Debo de establecer con cuántos fondos estoy iniciando esta operación. Y frecuentemente, cada periodo, que puede ser diario, puede ser semanal, yo les recomendaría que pudiese ser diario. Debo de saber cuánto es lo que dispongo con lo que estoy iniciando, cuál es mi venta. Dentro de esa venta debo de definir qué proporción es de crédito y qué proporción es de contado, porque en esa medida vamos nosotros a recuperar los fondos que hemos invertido. Por otra parte es la gestión de riesgo, y recordemos que hoy en día todas las empresas se tienen que administrar en base a riesgos. La auditoría, por ejemplo, se basa en riesgos para poder identificar aquellos puntos claves los cuales debemos de cubrirlos, o la empresa debe de cubrirlo para poder llevar a cabo su gestión de manera integral. ¿Cuál es la importancia de la gestión financiera? Nos permite tomar decisiones financieras informadas y estratégicas. Pues como empresa debemos de saber cuáles son esa información con la cual contamos para tomar las mejores decisiones, y tienen que ser desde el punto de vista estratégico, no aquellos temas puntuales que pueden ser importantes, pero a nivel de gerenciamiento de una empresa debemos de pensar en primer lugar en la estrategia. La gestión financiera también ayuda a maximizar la rentabilidad y la eficiencia en el uso de los recursos financieros. Cuando hablamos de rentabilidad, es en primer lugar el enfrentamiento entre los ingresos menos los costos y gastos, por lo cual debemos de identificar cuánto es lo que me está rindiendo la compañía. Es de tener mucho cuidado en este tema, porque cuando nosotros realizamos contabilidad y no tenemos la información completa, la información adecuada, es muy probable que hayan partidas contables que no las estamos considerando, partidas no monetarias, partidas que a nivel de contabilidad y en los resultados sí nos va a impactar, siempre y cuando la ley permita que esto se pueda realizar. Por otra parte, otra importancia es que contribuye a la estabilidad financiera de las empresas y la reducción de riesgos financieros. ¿Por qué reducción? Porque ya lo hablábamos anteriormente, que se tiene que establecer una matriz de riesgo. Otra que contribuye a la estabilidad financiera de la empresa y a la reducción de riesgos financieros. Una buena gestión nos ayuda en todo ello. Facilita el cumplimiento de las obligaciones financieras, como el pago de impuestos y el pago a proveedores. Veamos pues, las obligaciones financieras
toda compañía las debe de aplicar de manera adecuada. Por lo tanto, las personas que están atendiendo deben de conocer algún nivel básico para que puedan asesorar a un cliente. Y en caso que no esté a su altura, pues me lo pueden hacer llegar en este caso. Todas las decisiones a los líderes empresariales deciden la mejor forma de ejecutar los planes proporcionándoles información financiera actualizada de datos sobre los KPIs, es decir, indicadores relevantes. Debe controlarse y garantiza que cada departamento contribuye a la visión y funciona dentro del presupuesto de acuerdo a las estrategias que ya habíamos establecido. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la planificación financiera? Uno de los principales objetivos de esta gestión financiera es maximizar la empresa en el corto plazo. Significa que desde el primer año que podemos nosotros estar supervisando una compañía, se deben de generar rendimientos en el corto plazo. Debemos identificar las necesidades financieras, pues se busca estimar los requisitos económicos totales de la empresa. Es decir, que debemos de saber, y por eso es que hablábamos desde el flujo de caja, debemos de saber en qué momento la compañía va a necesitar fondos probablemente de préstamo. La gestión del capital se busca darle un uso óptimo al capital de la empresa. Asegurar la liquidez, es decir, se necesita un flujo de efectivo suficiente que apoye a las actividades rutinarias de la administración, pero esto conlleva pues que los objetivos los debe de tener en primer lugar claro la dirección. Veamos cuáles son las funciones de la gestión financiera. En primer lugar, y que ya lo mencionábamos, es la planeación financiera. Debemos de estimar el capital que se debe de requerir para determinar y se puedan cumplir los objetivos. Dentro de ello, pues, es importante el presupuesto donde estén los ingresos, las ventas, alquileres, sueldos, inventarios, etc. El control financiero. La supervisión de los recursos debe ser efectiva y se deben de considerar estimaciones, es decir, proyecciones a futuro que nos permitan adelantarnos de lo que va a suceder posteriormente. La administración del capital de trabajo es otro de las funciones. Debe de gestionárseles lo que son los activos versus los pasivos. Y esto también lo conocemos como liquidez. Es uno de los aspectos que debemos de mejorarlo a nivel de empresa. Otras de las funciones, las cuales están establecidas, es con respecto a la gestión de inversiones. Deben de existir decisiones sobre los activos con el objetivo de acelerar la inversión. El retorno de la inversión. La gestión del financiamiento incluye el procesamiento, la obtención de fondos para financiar ciertas operaciones. Al respecto, vamos a tener algunas consideraciones por el tema del flujo de efectivo. Y por otra parte, la gestión de riesgos. Ya hablábamos de que todos los riesgos se tienen que saber administrar en cada una de las empresas y se debe identificar aquellas que son para mitigar los riesgos financieros, etc. Entonces, pues, definamos cuál es el proceso de gestión financiera. Vamos a dividirlo en 4. Uno, el estructurarlo. Otra, en proceder. Otra, en verificar. Y por último, que esta
este tipo de gestiones siempre tienden a mejorarse con el tiempo. Por lo tanto, el cuarto elemento del proceso de gestión financiera es la mejora continua, a la cual todos estamos llamados para poder mejorar nuestro servicio o producto que estemos ofreciendo. Por otra parte, entonces, la estructuración implica tener claridad en los objetivos financieros, tener claridad y elaborado el presupuesto. De igual forma, debemos de identificar y hacer proyecciones financieras que nos permitan tener completo esta etapa. La siguiente etapa es el de proceder, es decir, vamos a ir a buscar esas fuentes de financiamiento. Debemos de identificar cuál es el método de financiamiento, quién va a administrar esos recursos, cómo se va a ir evaluando ese proyecto y cuál es el costo asociado que esto implica. Luego está el tercer paso, que es el de verificación, que implica hacer análisis financieros, llevar a cabo el control de presupuestos. Y por último, pues, y no menos importante, que ya lo mencionábamos, era la mejora continua, es decir, mejorar, revisar las estrategias, porque estas tendrán que hacerle ajustes. Entre más largo el periodo que hemos anticipado, pues está más sujeto a cambios. Por lo tanto, se tienen que establecer recomendaciones al respecto. Y por último, pues, el tema del manejo. El manejo financiero que debemos de desarrollar. Si lo llevamos al escenario personal, ¿qué es el financiamiento personal o el manejo financiero? Es la gestión de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestros ahorros para lograr una estabilidad financiera y alcanzar las metas de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué es importante? Pues porque permite mantener un control sobre la finanza, reduce el estrés financiero y se prepara para el futuro. Recordémonos que cuando hay problemas de tipo financiero es la causa para que muchas veces se den malas interpretaciones o se den situaciones las cuales terminan o pueden terminar en una ruptura a partir de los accionistas o los socios. Los objetivos los cuales se están cubriendo es que mediante el manejo de la planificación financiera podemos tener ahorros constantes, podemos invertir de manera inteligente, podemos reducir costos de deuda, podemos planificar cualquier emergencia que en algunas veces nos lo quieren mostrar como que es emergencia, pero posiblemente pues no lo sea. Y por lo tanto es válido que debemos de planificarlo. ¿Cuáles son esas estrategias para un buen manejo financiero? Bueno, uno, el ahorro constante, no solo a nivel de empresarial, sino que a nivel personal. Hay diferentes reglas, ¿verdad? Para poder establecerla. Más bien será de momento el considerar que cada una de las empresas debe de establecer sus propias reglas de ahorro. Por otra parte, se debe de tener un presupuesto. Establecer un presupuesto con los ingresos, con los gastos mensuales, la asignación de fondos, de inversiones, etc. Por lo tanto, es importantísimo que cada una de las empresas cuente con presupuesto. Reduce deudas. Si priorizamos pagar deudas con tasas más altas, nos va a permitir evitar que se acumulen nuevas deudas de manera innecesaria. Por otra parte, debemos de considerar la inversión de futuro. Es decir, debemos de considerar que a largo plazo se pueden hacer un crecimiento de patrimonio.
En cuanto al manejo de las finanzas de los negocios, el presupuesto que se tiene que establecer pues debe de contar con cada uno de los elementos que técnicamente pues son los aplicables. En este sentido, si lo vemos desde el punto de vista general, hay tres presupuestos principales: ventas, el presupuesto de inversiones, el presupuesto de gasto. Dentro de todos ellos, esto se deriva en una serie de componentes, los cuales nos permitirá hacer de manera concienzuda un análisis de los elementos que aquí se han mencionado. Por otra parte, otro de los elementos que nos permiten manejar adecuadamente nuestra finanza es el control de los costos. Es decir, debemos de optimizar el uso de los materiales. Depende del tipo de sociedad, pues los materiales son elementos que se tienen que establecer por cada una de las unidades que se han elaborado o de los servicios prestados con ellos. De manera pues que los ingresos versus los costos deben estar relacionados. Por otra parte, la eficiencia de la producción. En la producción se deben de establecer indicadores que me alerten sobre cualquier situación que se presente de manera irregular. Por otra parte, el tema de la fijación de los precios. Los precios se definen para efecto de los porcentajes de rentabilidad, y para poder establecer el equilibrio y cuánto es lo que le quiero ganar, debemos de hacer un análisis del costo fijo. O en algunas ocasiones, pues es el mercado el que al final me regula o me define cuál es el precio adecuado que debemos de ofrecer para dicho producto. La gestión de inventarios, ya lo mencionábamos en algunas oportunidades, cuando las empresas tienen control de inventario, se tienen que llevar en forma adecuada y cumpliendo con cada una de las normativas establecidas. Por otra parte, el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo vamos a definir si son ingresos, si son gastos, si son costos, y porque cada uno de ellos tiene una implicación. A ver, vamos a mencionar entonces algunos tips de mejora para la gestión financiera. ¿Qué son estos elementos que un emprendedor debe tomar en cuenta para poder tener éxito? Se debe llevar una cuenta de ingresos y gastos para tener un claro dato de los montos que se van a pagar. Otro de los tips es realizar consumos inteligentes, buscando opciones de compra y relación entre los precios y la calidad de los productos. Se debe solicitar crédito financiero solo para comprar bienes que no se compraría en caso de tener la posibilidad de hacerlo de contado. Otro de los tips será: trázate metas realistas, porque cuando establecemos metas que no son las adecuadas, pues esto tiene sus implicaciones y no vamos a poder proyectar de manera adecuada lo que hablábamos. Es recomendable ahorrar por lo menos el 10% de los ingresos. Esta es una regla que se debe de considerar de acuerdo a lo que se haya definido. Bueno, pues este es el tema. Les di los elementos adecuados para el manejo de las finanzas, y uno de ellos dijimos que era el ahorro, la presupuestación, el reducir las deudas y por último participar de cada uno de las cenas que se ha establecido para poder desarrollar cada una de las actividades. Por otra parte, a nivel del manejo de las finanzas,
pues dijimos que debe de tenerse los presupuestos, los costos, etc. Vamos a ir cerrando hoy por hoy el programa con estas recomendaciones, no sin antes invitar a cada uno de nuestros oyentes que están en nuestro medio para que puedan visitarnos en uno de nuestros proyectos, los cuales son la apertura de una farmacia, la cual está dentro de la colonia Escalón, enfrente del Club Árabe. Hemos llegado al fin de este programa, no sin antes agradecer a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado y a nuestros oyentes por cada una de las semanas pues que nos escuchan sobre cada uno de nuestros programas. Agradecemos entonces a cada una de nuestra audiencia para que pueda seguirnos escuchando en programas similares que tengan que ver con química y finanzas en tu idioma. Muy buenas tardes. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, ahavucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.